Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Venezuela tachó de ridícula y de patraña la designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista por parte de la administración Trump. Cuestiona las verdaderas intenciones de Washington al tiempo que el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Puerto Rico, donde mantiene uno de sus barcos de guerra. Jair Bolsonaro permanecerá detenido. Por unanimidad, un panel de la Corte Suprema de Brasil refrendó la orden de detención preventiva contra el exmandatario, sentenciado por intento de golpe de Estado. Fue dictada el sábado tras conocerse que el ultraderechista intentó quemar su brazalete electrónico con un soplete. Volodymyr Zelensky señala como el principal obstáculo para cerrar un acuerdo de paz con Rusia el deseo de Vladimir Putin de que la comunidad internacional reconozca como rusos los territorios conquistados por su ejército, mientras el Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz de Washington. En deportes hablaremos de fútbol porque se viene una nueva jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. La jornada 5 arrancará con 9 partidos donde la atención estará puesta en Inglaterra. Ahí el Chelsea recibe al Barcelona y el Manchester City al Leverkusen. Los detalles de la previa con Luis Méndez Urich. Y Estados Unidos y la Unión Europea se sentaron de nuevo en la mesa de negociaciones para buscar un acuerdo que suavice los aranceles de parte y parte. ¿Qué exige cada uno? Lo veremos en minutos con Daniela Blandón en nuestra crónica de economía. Iniciamos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro tachó de ridícula y de patraña la designación del denominado Cártel de los Soles como grupo terrorista por parte de la administración de Donald Trump. Su vicepresidenta Delcy Rodríguez cuestionó las verdaderas intenciones de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico y volvió a negar la existencia de la organización que Washington vincula directamente con Miraflores. En tanto, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos se desplazó a una base militar en Puerto Rico con el objetivo de mantener una reunión con altos oficiales del mando a cargo de los operativos en el Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía. Ha habido mucha actividad a través de las redes sociales luego de que un bombardero de largo alcance de Estados Unidos, un B-52H de la Fuerza Aérea, sobrevolara territorio venezolano, específicamente sobre la isla de Margarita, sin previa notificación ni autorización y escoltado además por 2 F-18 de la Marina estadounidense que habrían partido del portaaviones estadounidense Gerald Ford, que se encuentra desplegado en el Caribe desde hace varios días. No hubo una reacción directa por parte de la administración de Nicolás Maduro ni un pronunciamiento. Para ese momento, aproximadamente a las 7 de la noche hora local, Nicolás Maduro se encontraba en un programa de televisión y solo al despedirse dijo que estaba activo, muy activo, y que el buen guerrero nunca duerme, que se mantiene en vigilia. Ha convocado además el Partido Socialista Unido de Venezuela una movilización para este martes, una movilización antiimperialista, según palabras del vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello. Estos ejercicios militares de Estados Unidos ocurren el mismo día en que el Departamento de Estado declaró al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera y previamente ya habían acusado a Nicolás Maduro de estar al frente de ella. Esto ocasionó que la Cancillería venezolana emitiera un comunicado calificándolo como una vil mentira que solo pretendía buscar una excusa para amenazar y atentar contra la administración de Nicolás Maduro y lograr un cambio de régimen. También se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, respaldando al gobierno de Nicolás Maduro y asegurando que Estados Unidos quería derrocar a Maduro para hacerse con el petróleo de Estados Unidos. Llamó la atención un mensaje a través de las redes sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostrando un link en el que los colombianos residentes en Venezuela podían ingresar para hacer su registro consular en momentos difíciles, decía este mensaje. Con respecto a la población, por supuesto hay bastante alarma y se está a la expectativa por estos ejercicios militares que habían ocurrido. Sin embargo, las calles lucen bastante desoladas y tranquilas. Más temprano sí se reportó mayores compras en los supermercados en zonas de clase media y alta.
Continúa la escalada de tensiones entre México y Perú. México respondió a las amenazas del presidente interino de Perú, José Geriz, de considerar la entrada a la embajada mexicana en Lima. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier intento del país sudamericano de violar su sede diplomática para sacar a la ex primera ministra Betsy Chávez constituiría una violación grave del derecho internacional. Recordemos que Chávez permanece ahí en calidad de asilada y al igual que el exmandatario Pedro Castillo, es acusada de intento de golpe de Estado. Escuchemos. El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en el Ecuador y violando todas las leyes internacionales. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Ahora vamos a Brasil. Jair Bolsonaro permanecerá detenido. Así lo decidió por unanimidad la primera sala de la Corte Suprema del país. El máximo tribunal brasileño refrendó la orden de detención preventiva contra el exmandatario sentenciado por intento de golpe de Estado que fue dictada el sábado tras conocerse que el ultraderechista intentó quemar su brazalete electrónico con un soplete cuando permanecía cumpliendo su condena de 27 años en prisión domiciliaria mientras cursa su apelación. Bolsonaro se encuentra detenido desde el sábado 22 en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Esta medida sustituyó el arresto domiciliario impuesto anteriormente y se implementó a petición de la Policía Federal, que presentó nuevos elementos que indicaban un riesgo concreto de fuga y una amenaza al orden público. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro tachó como falsos y basadas en supuestos informes de inteligencia las revelaciones del medio Caracol, noticias que evidencian vínculos entre un general del ejército colombiano, Juan Miguel Huertas, y un alto funcionario del servicio de inteligencia, Wilmar Mejía, con las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá. La investigación periodística se basa en correos, chats y entrevistas, y los implicados negaron rotundamente los señalamientos, según sostuvo Petro Urrego, y se trataría de un intento de querer purgar a las personas que colaboraron con su gobierno para identificar a oficiales del ejército señalados por corrupción. El Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría anunciaron el inicio de investigaciones de este nuevo escándalo que sacude al país. Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad. Es gracias a eso. Y ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky señaló como principal obstáculo para cerrar un acuerdo de paz con Moscú el deseo de Vladimir Putin de reconocimiento internacional de los territorios ucranianos conquistados por Rusia. El Kremlin, entre tanto, rechaza las modificaciones europeas al plan de paz de Washington. Recordemos que ayer domingo en Ginebra, delegaciones de Kiev y la Unión Americana se reunieron para discutir la propuesta de la administración Trump. Escuchemos al mandatario ucraniano. Hoy nuestra delegación regresó de Ginebra tras las negociaciones con la parte estadounidense y los socios europeos, y ahora la lista de medidas necesarias para poner fin a la guerra podría ser viable. A partir de ahora, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no 28, y se han incorporado muchos elementos adecuados a este marco. Aún queda mucho por hacer juntos. Es muy difícil finalizar el documento y debemos hacerlo todo correctamente. Y agradecemos que la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudarnos y que la parte estadounidense sea constructiva. Prácticamente todo el día de ayer estuvo lleno de reuniones, un trabajo complejo y extremadamente detallado. Y al tiempo que en el plano diplomático continúan los esfuerzos por lograr un consenso que lleve a la paz, en Kiev ciudadanos ucranianos expresaron su lamento por el plan confeccionado por Estados Unidos para ponerle fin a la guerra. El mismo no le permitiría a Ucrania ingresar a la OTAN y lo insta a entregar todos los territorios del Donbass. Para muchos civiles, esto significa un sometimiento de su país. Ramiro Cuervar Verena nos cuenta más. Los ucranianos reaccionan al denominado Plan de Paz de Estados Unidos.
luego de que Washington acordara con Rusia un borrador de 28 puntos para poner el fin a la guerra con condiciones muy favorables, como la prohibición del ingreso de Ucrania a la OTAN y la entrega de territorios del Donbass más allá de los que ya controla el ejército invasor, los civiles expresaron su indignación y se refirieron a este plan como un sometimiento a su país. ¿Cómo es posible? Este plan de paz contradice todas las cartas de las Naciones Unidas. En general, nos sorprenden las decisiones que toma Estados Unidos. Nos sorprende, es un Estado muy frívolo y toma decisiones tan negligentes. Creo que simplemente intentan destruirnos como nación. Rusia lo hizo y ahora Trump intenta hacerlo y le sigue el juego. Eso está mal, es injusto. Necesitamos justicia, necesitamos que nos saquen de todo esto y que Rusia sea castigada. De prosperar esta propuesta de paz, Ucrania estaría obligada a reducir su ejército, y a pocos meses de alcanzar el 4º año de guerra, los ciudadanos ven como un retroceso y una desvalorización a la resistencia que mantuvieron en ese tiempo. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos entonces para tomarlo todo y devolverlo? ¿Para ponerlo todo en bandeja y dárselo a ellos? Ya han destruido una cuarta parte de Ucrania, simplemente la han demolido, la han aniquilado. ¿Y cuánta gente murió? Países europeos sugirieron modificaciones este lunes, las cuales fueron rechazadas por el Kremlin. Sin embargo, desde Moscú ven como lógico que este proyecto sufra cambios hasta lograr el visto bueno de todas las partes. Continuamos en Medio Oriente. En Israel, una investigación interna llevada a cabo por el jefe del Estado Mayor concluyó que hubo serias fallas del ejército el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás lanzó su ataque al sur del territorio. Con el resultado, también anunció destituciones de algunos altos mandos castrenses. No obstante, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó examinar el informe y hacer investigaciones adicionales. Ramiro Cueva-Barberena nos amplía. Israel repasa responsabilidades internas por el ataque del 7 de octubre. Luego de realizar investigaciones, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, concluyó que las fuerzas defensivas fracasaron el día de 2023 en el que Hamás ingresó al territorio. Zamir además anunció destituciones de altos mandos de los uniformados. Mis conclusiones presentan una imagen inequívoca. Las FDI fracasaron en su misión principal el 7 de octubre, proteger a los ciudadanos del Estado de Israel. Este es un fracaso grave, rotundo y sistémico. No es fácil tomar decisiones que afectan a personas a las que respeto y que han dedicado su vida a la seguridad del país, personas con las que he luchado durante décadas. Sin embargo, esta investigación suscitó un nuevo conflicto con el Ministerio de Defensa. A través de un comunicado, el ministro Israel Katz anunció que solicitó a la División de Defensa del Contralor Estatal que examine la última investigación realizada por el Ejército. He decidido asignar al Contralor del Estamento de Defensa, el general de brigada Yair Bolansky, la tarea de examinar a fondo el informe del equipo liderado por el general Sami Turjeman, incluyendo investigaciones adicionales en áreas que las fuerzas de defensa de Israel no han investigado previamente, así como completar las investigaciones que el comité marcó en rojo y determinó que no se llevaron a cabo de manera adecuada y en profundidad. Katz y Zamir mantuvieron disputas en los últimos meses. Por caso, el jefe del ejército se oponía a la invasión total de Gaza, alegando que podía haber rehenes en las zonas a invadir. En tanto, en octubre pasado también hubo tensiones por nombramientos en el ejército no consultados con el ministerio. Y al tiempo que la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas en la Franja de Gaza, la Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Israel y financiada por Estados Unidos, anunció que cesa sus operaciones en el devastado enclave palestino. La noticia llega a tan solo 6 meses de iniciadas sus labores, que fueron duramente criticadas por la comunidad internacional. Y es que cientos de gazatíes fueron asesinados en sus puntos de distribución y otros murieron en estampidas al momento del reparto. Otro de los motivos para rechazar su trabajo es que los alimentos e insumos eran entregados en mucho menores cantidades a las necesitadas para intentar saciar el hambre y curar las heridas de la población víctima de los ataques israelíes. Seguimos en el continente africano. En Sudán, ante la falta de consenso, las fuerzas de apoyo rápido, enfrascadas desde 2023 en una cruenta guerra civil con el ejército oficial, declararon una tregua unilateral de 3 meses. En un comunicado, el grupo paramilitar informó la decisión luego de las críticas del ejército sudanés a una propuesta de alto el fuego elaborada con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, que a su vez acusó al jefe de los militares de obstruir una eventual tregua.
En respuesta a los esfuerzos internacionales, incluida la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump y los mediadores del Quad, la Unión Africana y la IGAD, anunciamos una tregua humanitaria que prevé un cese de las hostilidades durante 3 meses. Para finalizar, luto en el mundo de la música por el fallecimiento de Jimmy Cliff, el legendario cantante jamaiquino que popularizó el reggae junto a Bob Marley. Su esposa fue quien comunicó que el músico de 81 años falleció por una convulsión seguida de neumonía. Conocido en parte por los sencillos You Can Get It If You Really Want It y Many Rivers to Cross, fue un escritor prolífico que expuso sus puntos de vista humanitarios en sus canciones. Bob Dylan llegó a decir que la pieza llamada Vietnam de Cliff era la mejor canción de protesta jamás escrita. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Amal Ben Othman y África 7 días. Hasta la próxima.